Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Hola, muy buenas noches. Acá tenemos ahora a Marcelo Ramírez, que es analista geopolítico, periodista y productor del programa Humos y Espejos. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, gracias por haber aceptado ser entrevistado por Atlas Internacional. Vamos a hablar un poco de Rusia, de cuáles son las hipótesis de conflicto, porque siempre hablamos de los Estados Unidos, qué hace los Estados Unidos, de los comandos de los Estados Unidos, de la doctrina militar de los Estados Unidos. ¿Y Rusia? Sí. Y bueno, Rusia tiene, podríamos decir, dividirlo en hipótesis de conflictos externas e internas, porque en realidad, si bien Putin ha conseguido el 76% de los votos en la última elección, tiene diferencias internas con un sector liberal que sobre todo tiene mucha presencia en el aparato económico. Entonces eso, más algunos problemas que tiene en lo que podíamos ver en los enfoques culturales, las diferencias que hay con las políticas de derechos humanos con las occidentales, especialmente los derechos de segunda generación, hacen que también haya algunas tensiones internas. Después, si nos enfocamos ya en el tema externo, que es el más común, bueno, Rusia está básicamente amenazada por la OTAN. La OTAN, bueno, como ya sabemos, son los Estados Unidos. Entonces tenés una presión constante desde la caída de la Unión Soviética. No cesaron los países que fueron cayendo dentro de la órbita de la OTAN. Claro. Pese a que en su momento se había pactado lo contrario, como que esa iba a ser una zona neutral y no de influencia de Estados Unidos. Sin embargo, fueron avanzando sobre la frontera. Tenés el problema de Ucrania, donde virtualmente hay una parte secesionada, que es la del Donbass. Tenés también tensión por Ucrania, por Crimea con Ucrania, que es otro de los factores. Y bueno, también vemos que Rusia decidió ponerle un alto en Siria al avance del yihadismo, especialmente porque las provincias rusas con mayoría islámica, ellos pensaban que de consolidarse en una revolución y un califato en Medio Oriente, eso se iba a usar para hacer una plataforma para atacar a la propia Rusia. Básicamente te diría que son esos los conflictos más serios. Tiene algunas diferencias con Japón por unas islas que están en disputa, las Kuriles, y con China, que han sido las diferencias históricas más grandes. Rápidamente se han ido acercando posiciones y hoy ya creo que podemos hablar de una alianza no solo económica sino militar. Sí. Rusia está transfiriendo tecnología sensible a China y eso también explica en buena medida el poderío económico de China, más ciertos adelantos tecnológicos que ha conseguido a favor precisamente a merced de esta ayuda que le está haciendo Rusia, porque básicamente ven a Estados Unidos y anteriormente veían a Estados Unidos como parte de un globalismo. Hoy creo que hay una división y bien, un globalismo por un lado que tal vez es el que estaba más detrás de las organizaciones yihadistas, británicos, israelíes, que tienen su propio programa, franceses, todos estuvieron colaborando, las monarquías del Golfo. Bueno, todo ese paquete empieza a resquebrajar un poco con las políticas de Trump, que intenta separarse de ese yihadismo, de lo que era el Daesh, por ejemplo, al-Nusra. Y bueno, eso más o menos son la diferencia a grandes rasgos, lo que podríamos hablar como hipótesis de conflicto, en las cuales hoy se mueve hipótesis y conflicto directamente abiertos, ¿no? ¿Y cómo reacciona Rusia, o sea, frente a esta hipótesis de conflicto, cómo se organiza Rusia? Yo creo que Rusia ha tenido un enfoque diferente en el aspecto militar. O sea, yo creo que el mismo tema del desastre de la Unión Soviética ha permitido que Rusia deba renovar sus fuerzas armadas. Y ha hecho un enfoque distinto al que ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos tiene una proyección de fuerza que no necesita Rusia. Lo de Rusia es meramente defensivo, por lo menos por el momento.
Rusia tiene 20 bases militares alrededor del mundo, pero son todas en provincias fronterizas, en países fronterizos. Tiene alguna base en Vietnam, pero no es ni comparable con la presencia de Estados Unidos, que están cerca de 1000 bases. A partir de eso, ellos estructuran, ellos hacen una apuesta diferente a Estados Unidos. Ellos buscan desarrollar misiles hiperbalísticos como una piedra angular de su sistema de defensa. Ellos saben que si ellos pueden garantizar un daño importante o romper la vulnerabilidad de Estados Unidos, es muy difícil que Estados Unidos los pueda atacar. Mientras Estados Unidos avanzaba con el proyecto de Plan Global Strike para a ver si conseguían de alguna manera poder hacer un ataque devastador que inutilizara las posibilidades de reacción rusa, esto es como cuestión de minutos, y para ello aprovechar los escudos antimisiles con los cuales ha ido rodeando a Rusia, podría salir, por lo menos en teoría, inmune a un contraataque ruso. Yo creo que Putin este año ha dejado en claro que eso es nada más que una ilusión, cuando pone en marcha, o cuando anuncia oficialmente la puesta en marcha de todo este sistema de misiles hipersónicos que no pueden ser controlados por los sistemas convencionales que conocemos, los PET, los Aegis, todo ese tipo de sistemas no tienen la capacidad de controlar este tipo de elementos. Rusia también apuesta a las fuerzas nucleares. En general esto es parecido a lo que hizo Corea del Norte, ¿no? Cuando un país no tiene una capacidad económica como para poder competir con otro, apuesta a una bomba nuclear, que es lo que te puede hacer la diferencia. O sea, vos podés atacar a mí, pero yo tengo la capacidad también de destruirte a vos. Entonces, ese modelo de disuasión que se usó en la Guerra Fría lo siguió aplicando Rusia. Por eso, lo primero que hizo Putin es avanzar con el sistema de misiles estratégicos, modernizarlos, y bueno, ahora tienen el Sarmat, que es una garantía de poder vulnerar cualquier sistema defensivo norteamericano y con eso desalentar las posibilidades que Estados Unidos tenga de atacar. Ellos han desarrollado también, bueno, creo que con más eficiencia que Estados Unidos, un caza de quinta generación. Eso es importante porque demuestra que están a la vanguardia tecnológica. Uno tendría que pensar que Estados Unidos está más desarrollado tecnológicamente, pero la verdad las evidencias empiezan a demostrar que Rusia, y ahora empieza China, en muchos campos les está sacando ventaja. Efectivamente, hay un informe de los Estados Unidos, creo que del Pentágono, que dice que hay que ponerse a trabajar rápido porque estamos, no estamos en ventaja respecto a Rusia, al armamento ruso. Claro, es que no solamente tienen, si uno ve el equipamiento norteamericano, en líneas generales, tanto buques como aviación, submarinos, tanques, todo es producto de investigaciones y desarrollo de los 70 y de los 80. Estamos hablando casi de 30 años de antigüedad. Y los productos nuevos que han puesto en el mercado, como es el F-35, como son los destructores clase Zumwalt, o como es el portaaviones Gerald Ford, están dejando bastante que desear, tienen muchos inconvenientes. Ahora tienen, por ejemplo, un problema con los fusiles, con los M16 y con, creo que es el M4, el otro, que tienen fallas y tienen que millones de armas llamarlas a reinspeccionar porque son peligrosos. O sea, cuando se desarma el fusil se puede trabar y escapar un tiro, y ya les pasó, tuvieron un accidente con eso sin heridos, pero bueno, tienen que revisarlo. Todo ese tipo de errores están haciendo que Estados Unidos pague caro el retraso que tiene con parte del equipamiento, y lo nuevo que pone está resultando eficiente. Eso sería interesante ver por qué un país con el presupuesto militar que tiene Estados Unidos tiene estos problemas. Y yo creo que es como hay corrupción en todas las áreas, en el área militar está pasando lo mismo. Y los niveles están siendo tan altos de corrupción que los productos que están finalizando, los equipamientos militares, no son confiables. Y no le pasa solo a Estados Unidos. El Reino Unido tiene también problemas muy serios de abastecimiento. Los destructores, por ejemplo, los tipo 45, tienen problemas con la planta motriz cuando entran en aguas cálidas, y son destructores de última generación. O sea, parece que el negocio empresario privó de tal manera que produce malo y caro. Y bueno, fíjate que otro de los problemas que también podríamos mencionar es el tema de los Tomahawks. Aparentemente esto... ¿Hola?
Sí, te escuchamos. Sí, aparentemente los Tomahawks están teniendo problemas con las entregas, o sea, han usado tantos que hoy les está costando reponerlos, y aparte se están revelando como misiles relativamente anticuados, porque también Estados Unidos se estructuró, especialmente después de la guerra del Golfo y después de la caída de la Unión Soviética, en atacar países menores. Entonces vos podés poner una flota frente a las costas y atacar impunemente a un país sin capacidad defensiva. Esto cambia radicalmente cuando tiene que enfrentar a Rusia o China, que sí tienen capacidad para hundir sin demasiados inconvenientes. Eso inclusive Rusia está retomando algunos proyectos que abandonó en la época de la Unión Soviética, por ejemplo, torpedos con cavitación, que son unos torpedos que van generando como una burbuja de aire, y eso les permite alcanzar velocidades muchísimo más altas que los torpedos convencionales, y mucha robotización también está utilizando Rusia. Todo este paquete le está recibiendo un dolor de cabeza. Cuando Trump dice eso, en realidad lo que está diciendo es cierto. El sistema de misiles estratégicos norteamericanos está obsoleto prácticamente. Tienen un cálculo que es de más de $1,5 billones para poder modernizarlo. O sea, realmente están en malas condiciones. Entonces, hay veces cuando el análisis pasa por ver el presupuesto militar y las cantidades de bases militares que tiene Estados Unidos, en realidad estamos viendo solo una parte de la historia. Hay una parte muy importante que se nos está escapando. Bueno, te agradecemos muchísimo por este panorama, Marcelo, y bueno, seguramente te vamos a volver a llamar para que nos hable más sobre otros aspectos, digamos, de Rusia. Te agradecemos de nuevo, que tengas una feliz noche y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias entonces por llamar, y bueno, un saludo a todos los que están escuchando. Hemos hablado con Marcelo Ramírez, que es es un especialista en geopolítica, es periodista y productor del programa Humos y Espejos, y tiene un conocimiento bastante profundo de lo que es la cuestión rusa. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.